Bueno, buenas tardes. Gracias al Centro Cultural Pozo Viejo por la invitación. Gracias a las personas, a los amigos que están acá, conocidos, interesados, etcétera, en tener un espacio para cultivar nuestro conocimiento sobre nuestra religión, sobre nuestra Santa Fe y en el caso concreto sobre Jesucristo, ¿no? Bueno, Daniel, pero déjame comenzar por presentarte, ¿no? Sí. Una Sí, bueno, pregunta. Tú aquí me ves por estamos. aquí, ¿no? Sí, Por sí, no, Instagram. ¿O tú me sí, estás sí, sí, viendo yo te por estoy Zoom? viendo Perdón, yo soy un poco básico en esto y por los dos, tranquilo, Ah, no ya. importa. Pero bueno, en aras de mejorar nuestra formación, Daniel y yo y muchas otras personas estamos trabajando en diferentes talleres y charlas de formación. En este caso, invitado por el Centro Cultural Pozo Viejo de Maracaibo, que Daniel es muy querido todavía allá. Y les presento entonces Igual. al profesor Daniel González, que es licenciado en Historia, máster en Literatura Latinoamericana, y ha sido profesor de Historia en la Universidad Monte Ávila, la Universidad Rafael Urdaneta, y hoy día profesor de Historia de las Ideas y Historia Económica de la Universidad de Piura en Perú. Y que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que además en el día a día, cuando conversamos con personas que no comparten nuestra fe, sobre todo con amigos que quizás son de esos ateos recalcitrantes, fuertes, ¿no? Que es sobre la historicidad de Jesús, ¿no? Que se nos dice mucho que, bueno, que Jesucristo fue una idea, una cuestión que se inventó, que no fue un personaje histórico real, o que el Jesucristo real, entre comillas, es muy diferente al que se nos suele decir en realidad en los evangelios. Sí. Nos vamos a conversar un poco de todo eso. Muchas gracias, Daniel, por estar hoy con nosotros. Y además sé que no es la primera vez que hablas de este tema, así que Sí. confiamos en que vas a poder responder las dudas de todo el público. Por cierto, dos cosas. O bueno, una cosa muy puntual, la charla está pensada para un tiempo aproximado de hora y media en total. Los últimos 15, 20 minutos los vamos a dar para preguntas. Entonces, Sí. tanto en Zoom como en Instagram, vamos a abrir los comentarios para que puedan preguntar todo lo que quieran al final. Entonces, Daniel, comenzamos. Cuéntame, de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema, Edgar, como tú has dicho, es un tema, el origen de esta sesión me, me lo pidió en realidad hace un mes, empezando la cuarentena, Juan Bettencourt, Juan Antonio Bettencourt. Juan Antonio Bettencourt vive en la residencia Puerto Real en San Juan de Puerto Rico, numerario venezolano que tiene años haciendo la labor apostólica en Puerto Rico, y me dijo, tengo como 40 universitarios y tenemos un tema, queremos hablar sobre temas de filosofía, de teología trascendentales. ¿Por qué no hablamos del tema de Jesús? Controversiales, en fin, bueno, la gente le mete ahí su piquete, ¿no? Y claro, yo pensaba pensé esta charla y la armé pensando en el ambiente universitario, que es el ambiente en el que uno se mueve, ¿no? Normalmente, Edgar, es el que hemos estado, no siempre. Y claro, luego uno va a recordar, ¿no? Uno se encuentra colegas en la universidad donde hay, bueno, agnósticos, ateos, antropólogos. Recuerdo un gran amigo antropólogo que en base, él se ha convertido, él ya no vive en Venezuela y él se ha convertido, él ya no es ateo. Pero yo recuerdo que siempre Armando lo recordaba él, ¿no? Porque y colocaba las preguntas en la presentación de la primera lámina. Daniel, ¿existió en realidad? ¿Y quién lo afirma? ¿Cuáles son las fuentes, no? Y claro, el tema de las fuentes es un tema apasionante, es un tema que para un historiador, para un sociólogo, para cualquiera de nosotros, creo yo, más en el tema de Jesucristo, es donde dice. ¿La historia empieza cuando comienza a haber escritura o hay antes historia? Ay, bueno, no, eso es un debate infinito, pero evidentemente la historia, en mi caso, si me preguntan, va más allá del texto escrito, ¿no? Uno también recibe un legado de una tradición, de unos hábitos culturales, de unos hábitos sociales, de unos hábitos lingüísticos. O sea, entonces, eso, aunque no se haya sistematizado y escrito, eso está también. Pero ciertamente, ¿cuáles son las fuentes para hablar de Jesús? Y sobre todo la última pregunta, que este amigo se sonrojaba, ¿no?
porque él decía, realizó algún cambio en la historia humana y guardaba silencio. Y perdón, me siento en familia aquí, en confianza, o sea, ¿no? Aunque podamos también pasar a un plan apologético y muy bien, ¿no? Pero voy a decir algo, o sea, él se sonrojaba y tomaba una actitud un poco desafiante en el rostro. Después hablábamos de eso, porque esa pregunta le golpeaba. Porque ciertamente la impronta de Jesús en la cultura, en las instituciones, en las leyes, en la moda, en todo, en el arte, o sea, es gigantesca. Es que hasta en el tiempo, ¿no? Que dividimos el tiempo en antes y después de Cristo. Efectivamente. Bueno, que aunque en realidad, aunque ojo, ahí de que también hay una pequeña controversia si en realidad ese año cero que marca el antes y después de Cristo es en realidad el año en el que nació Jesucristo. Bueno, no, y luego está, así es, Edgar, y está el tema de la Revolución Francesa. También a su manera Lenin trató de hacerlo junto con Stalin, de que la historia empiece a contar a partir de un hecho político que se le quiere dar un carácter religioso y borrar la tradición, borrar el pasado, borrar lo que es desarraigar la tradición judío-cristiana. Claro. Entonces, yo creo que, Edgar, no sé, y todos, creo que es importante solamente repasar rapidito que, o sea, si vamos a acercarnos a la persona de Jesús desde la historia, ¿no? Jesús histórico. O sea, no es un fantasma, no es un holograma, ¿no? Entonces, bueno, el Jesús histórico... Que de hecho, Daniel, que quería apuntar ahí, que vamos a pasar el link también de una charla muy interesante del obispo Robert Barron, el obispo auxiliar de Los Ángeles, que curiosamente la semana pasada habló de este tema, ¿no? Sí. Y él mencionaba mucho que estaba como esa tendencia, que muy influida desde la Ilustración por Kant, de decir, bueno, pero es que el tema de Jesucristo, lo importante no es si existió o no, lo importante son los valores que presenta, que es un arquetipo del hombre agradable a Dios, del hombre, él decía, the man pleasing to God, o sea, el hombre que complace a Dios. Y por eso es que lo importante no es que si existió o que no existió, o si hizo milagros o no los hizo, si resucitó o no. Lo importante es la enseñanza moral que deja, dice Kant, y también dicen los ilustrados, dice Jefferson en Estados Unidos, que construye esta Jefferson Bible, que es el Evangelio, básicamente, sin toda la parte de los milagros y la resurrección y todo lo sobrenatural, ¿no? Claro, entonces, Edgar. en realidad es una visión válida desde la historia de Jesucristo, de que no nos importa en realidad el hecho de Jesucristo, sino su historicidad. Sí, yo, bueno, es una afirmación, vamos a ser lo más benévolos y acogedores ¿no? y comprensivos o empáticos ante estos planteamientos. Es la misma época en que Renan va a escribir su famosa Vida de Cristo. Los positivistas, el contexto intelectual francés también van a hacer una vida de Cristo. Desde la Ilustración, el siglo XVIII y el siglo XIX, el movimiento racionalista de estos siglos va a rebajar a Cristo a un hombre bueno. Arquetipo moral. Es decir, no es Dios, sino es, bueno, uno entiende que luego en el siglo XX a Jesucristo algunos lo vean como un sociólogo, ¿no? O un psicólogo, o un coach motivacional, o un vamos tú puedes, get together, vamos para adelante, bueno, obviamente uno puede decir Dios es eso y mucho más, pero es empobrecerlo, ¿no? O sea, a mí lo que me parece, Edgar, es que, bueno, en el caso de Kant es ya, no importa si existió o no existió, yo pienso que nosotros tenemos en ese sentido que como cristianos que tener un ímpetu, un afán científico, ¿no? Es decir, hasta donde nos permite la razón avanzar, ¿no? Hasta donde nos permite la razón investigar. Por poner un ejemplo, la Sábana Santa, la famosa reliquia en Torino. La Sábana Santa fue analizada por 3 comisiones de científicos, carbono 14 incluido, y otras maneras, sabiendo el obispo de Torino que las 3 comisiones, una alemana, una estadounidense y una sueca, todos iban con la intención de encontrar una grieta para confirmar sus propios prejuicios contra el cristianismo. Y al final las 3 comisiones dijeron,
unánimemente, esto es inexplicable. Entonces, digo, la ciencia aquí no hay, es un poco como la tilma Guadalupe. No me quiero desviar, pero digo, son restos históricos, ¿no? No solo lo escrito, sino son reliquias que quedan, testimonios que quedan. Entonces, Daniel, decíamos que bueno, vamos a hablar de Jesucristo histórico, ¿no? Entonces, sí. hay que comenzar aunque valga la redundancia, comenzar por el principio, por lo más básico, por lo más elemental, ¿no? ¿Qué es la historia? O sea, ¿y por qué a nosotros nos interesa la historicidad de Jesucristo? Sí, sí, efectivamente. O sea, la historia le da el sentido al presente, actualizando lo mejor del pasado para proyectarlo hacia el futuro. O sea, cuando hablamos de que la historia no es... Yo tengo una maestría en letras y una en historia, perdón. O sea, mi comentario no es peyorativo hacia la literatura, pero la historia no es una novela ficción. O sea, la historia son hechos, son fenómenos reales que no están ahora con nosotros, pero que dejan un legado. O sea, es un conocimiento científico del tiempo pasado para comprender mi presente y proyectar el futuro, que son las tres partes del tiempo y de alguna manera son las tres partes de la historia. Ahora uno cuando dice, Daniel, Edgar, pero ¿qué significa que es un conocimiento científico? Bueno, que es un conocimiento, es decir, que tiene las propiedades de ser analizado científica a través del método científico. Son unos hechos que se les puede aplicar el método científico. Entonces, claro, uno se lleva a preguntar qué es la ciencia. Digamos, repasando rápidamente el famoso concepto de los clásicos, Platón y Aristóteles, antes de Cristo. Conocimiento cierto, la ciencia es el conocimiento cierto por sus causas. Pero entonces, cuando yo hablo de un conocimiento cierto, Edgar, yo no estoy hablando de una opinión de Jesús. No, yo opino que si Jesús debió haber existido, porque eso era bueno. No, yo voy a comprobar de alguna manera a través del método que de esa opinión es una certeza, pasa a ser una verdad. Y para eso aplico el método científico. El método científico tiene dos grandes movimientos, por deducción, por inducción, de lo concreto a lo teórico y de lo teórico a lo concreto, y está la forma empírica de comprobación y la forma deductiva. Aquí, rapidísimamente, por deductivo, es decir, no puede decir, bueno, pero es que una ciencia que tenga un método deductivo es ciencia. La teología usa un método muchas veces deductivo, mayoritariamente, pero es ciencia. Bueno, y la matemática también tiene un método deductivo. Esto es algo que otras veces hemos conversado, Edgar. Uno no recuerda que en secundaria aclara puntualmente matemática no tenía laboratorio. Claro. Aclara No hacía falta praxis. Sí, sí. ¿No? Aclara puntualmente en un minutico qué es lo de deductivo e inductivo, esa distinción. Sí. Vamos a ver, el conocimiento por inducción es aquel que parte, es decir, de los hechos concretos, del análisis, descripción, clasificación de los hechos concretos, de lo concreto a lo Daniel, teórico. saliste de Instagram, perdón, te voy a volver a invitar, se salió. ¿Y por qué me salí? Porque qué raro, no Creo que nada. es sí, pero ya te invito otra vez. Ya. De lo concreto a lo... transmitir con Pozo Viejo ya. De lo concreto a lo teórico, es decir, yo conozco un ejemplo que siempre he puesto en la URU, ¿no? Soy un extraterrestre, aterrizo, y me sale un perro. Yo no sé qué se llama perro. Viene una criatura que viene con cómo hacen los perros, ¿no? Entonces empiezo a notar saliva, mamas, mamífero, sangre caliente, rabo, cola, ladra. Vamos a llamarlo perro. Pero luego... ¿Entraste en Instagram ya, Daniel? No, perdón, que me confundí. Dale, tranquilo. A ver. Pero dice... Ya te invito otra vez. Vuelve a invitar, por favor, sí. Dale, dale. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces... No, tienes que entrar otra vez. Tienes que entrar. Ya me salgo. Ajá. Veo la pantalla en negro. Ya. Edgar,
No sé, o sea, la otra vez entré fácil. Pero no te entra al live. No, pero es que no me llega la invitación del live, ¿no? O sea, no me No, ha... es que no te lo he enviado porque no me aparece como si estuvieras dentro del live. Pero estoy... Ah, ya. Pero estoy dentro de Pozo... No sé a qué más darle. Estoy dentro de Pozo Viejo. O sea, me deberías ver a mí en la pantalla, en el No, live. no te veo. Veo todo Ah, negro. no. Por eso, métete, ajá. Ahí estoy. Está, bueno, cargando, ¿no? Ah, ya me sales, ya te voy a invitar. Perdón, que tengo un poco de agua aquí. Listo, ya te envié la invitación. Sí, sale cargando. Ajá. Ah, no, es WhatsApp. Bueno, mientras va cargando, entonces uno dice, ese marciano, luego le sale un chihuahua, luego le sale un golden retriever, luego un collie, luego un pequinés. Entonces ve distintos tamaños de perros, distintos colores de perros, y llega a una conclusión, más allá del tamaño, más allá del color, más allá de otros rasgos que puedan ser accidentales, de lo concreto yo abstraigo. O sea, ¿qué tienen en común? Unos elementos que son universales en torno a la familia canina y por tanto eso es, o sea, que son comunes y es aquí en Pekín, en la China o en África, eso es un perro. Eso sí, de lo concreto y hago al concepto Mira, de Daniel, me perro. dice Sigue que no puedes cargando. entrar por el Instagram. No, no. Entonces, lo que es que los que nos estén siguiendo por Instagram nos pueden escribir al DM para pedirnos el ID de Zoom y nos siguen por Zoom. Sí. Instagram parece que sí, Sí. últimamente Listo. Seguimos por acá no entonces funciona. por... Sí, entonces, ¿no? De lo concreto a la elaboración de la teoría. O sea, por ejemplo, cualquiera de ustedes, compañero, Albeniz, que fue uno de los que vi en el chat, vamos que Albeniz, yo me lo encuentro, Albeniz es ingeniero, supongamos que Albeniz me lo encuentro dentro de 5 años. Albeniz, ¿qué haces? Mire, Daniel, caray, me lo encuentro en un aeropuerto. Me va súper bien, estoy en una superagencia internacional de cuestiones de ingeniería, exitoso, tengo puestos de mucha importancia. Oye, genial. Ahora, Albeniz, has escrito algo, estás ganando muy bien, tienes un buen puesto, pero vas a dejar un legado de esa experiencia. No lo había pensado. De repente, pasa el tiempo y Albeniz sencillamente, su experiencia como ingeniero en la gerencia de una empresa, reflexiona sobre sus 10 años de trabajo y escribe, eso lo conceptualiza. Manual para el gerente. Ah, ya se ve por Instagram, ya. ¿Me ves? Te veo. Transmitir. No, ya nos desconectamos de Instagram. Sí, Ya, ciérralo y pues. listo. Ya, lo cierro. Ya cerré. Uh-huh. Entonces uno dice, caramba, o sea, cuando yo una experiencia de vida, ¿no? Mis años como psicólogo, mis años como profesor, mis años como economista, mis años como campesino, mis años vendiéndome un kiosco, si yo experiencias, eso lo conceptualizo y elaboro, digamos, de lo concreto, elaboro unos planteamientos teóricos. Eso sí, de lo concreto a lo teórico. Luego está al revés, es decir, cuando yo, digamos, ya conozco varios modelos económicos para salir de una hiperinflación en la historia, los españoles trataron de aplicar un modelo para salir de la hiperinflación en el siglo XVI. Los romanos trataron de aplicar un modelo para salir de una hiperinflación en el siglo IV, siglo V de nuestra era. Entonces ya yo tengo unos modelos y yo voy a ver si ese modelo teórico, que no lo he vivido, funciona en la realidad. Entonces voy de lo teórico a lo práctico. Entonces, conocimiento. Entonces, digamos, son los dos movimientos del conocimiento. Entonces, el método, hay dos grandes tipos de método científico. El método que va, digamos, de lo empírico y el método deductivo, donde yo no necesito, o sea, yo no tengo que comprobar en la práctica la veracidad de mis planteamientos lógicos. O sea, por ejemplo, Einstein, el bosón de Higgs, que fue un hallazgo de la física hace 6 años, 5 años. Sí, más o menos. Uh-huh. Einstein escribió sobre eso a principios del siglo XX. Y él dice al final del libro, no vi el libro, pero leí el artículo que hacía la reseña,
Dice, ahorita no existe la tecnología para comprobar empíricamente lo que yo estoy diciendo aquí teóricamente. Pero teóricamente es lógico y por tanto es verdadero. Llegará el momento, quizá alguna vez, que se pueda comprobar empíricamente. Claro. En el caso de Jesucristo, bueno, ojalá llegue el momento en que todos podamos, Dios mediante llegará, que podamos verlo cara a cara y darle un abrazo, ¿no? Pero entonces, de momento, como católicos, ¿por qué la razón, la teología, si la matemática usa el método deductivo, ¿por qué la teología no lo puede hacer? Si la matemática es respetada y es considerada una gran ciencia, ¿por qué la teología no puede ser respetada y considerada una gran ciencia? Por Sabiendo la las historia, que la limitaciones. relegan a humanidades. A Claro, la humanidades como si fuera historia, un género literario o algo por el sí, estilo, ¿no? como, bueno, eso es comiquitas, Cartoon Network, o qué sé yo, ¿no? El anfitrión, ya, no, esto es otra cosa. Le doy a OK. Actualizar, ya, sí, no, ya desapareció. Entonces, claro, la historia tiene un método, bueno, profesor, pero Daniel, tú no me vas a traer aquí, no sé, la túnica de Jesucristo, un pedazo de la chiva, no, claro, bueno. Y sin embargo, Dios ha sido tan misericordioso que ha dejado la sábana santa de Torino. Pero uno dice, bueno, vamos a buscar desde el punto de vista de la historia elementos, qué rasgo, qué legados nos ha dejado Jesús para alguien que no necesariamente desde la teología, que no necesariamente desde el pensamiento religioso, conozca. Entonces, el tiempo, bueno, ¿para qué sirve? Podemos pasar esto. Unos pocos pueden cambiar todo un país, eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Entonces uno dice, fuentes históricas sobre Jesús, los 4 evangelios. Son Y quería hacer un pequeño inciso Dime. de todo el tema del tiempo, ¿no? Fundamentalmente, de por qué nos importa todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, los monjes budistas no se sientan a reflexionar así sobre la historicidad de Buda, ¿no? Y pasa con muchas religiones también que se basan en la enseñanza, no necesariamente en la historia. Entonces, ¿por qué a nosotros nos importa la historicidad de Jesucristo? A nosotros nos importa... Y es fundamental. Sí, perdón, termina. Y es fundamentalmente porque... Y es fundamentalmente precisamente porque a nosotros nos importa el hecho de que, primero, queremos que Jesucristo sea Dios y que Dios sea encarnado en el tiempo. Es decir, el ser que está por encima del tiempo se ha encarnado en el tiempo y en la historia. Y la ha llevado, por decirlo de alguna manera, hacia su plenitud, ¿no? Claro. Y que esa reflexión tan profunda que hace San Agustín en la ciudad de Dios sobre todo el tema de la historia y tal, es muy importante por eso entender la historicidad de Jesús, que Jesucristo existió, caminó por esa tierra verdaderamente, y eso lleva el tiempo a su plenitud, y que por eso toda la historia está siempre manejada por Dios. Hay un balance entre la libertad del hombre y la voluntad divina en la historia, que es una interrelación entre esos dos elementos, y que por eso es tan fundamental que nosotros estudiemos, que lo dijimos en la historia de la iglesia, que estudiemos la historia de la iglesia, porque es en cierto sentido la historia de la salvación, pero también por eso es fundamental entender la historicidad de Jesús, porque si nos deslastramos a Jesucristo de su pasado, como promesa de las salvaciones del pueblo de Israel, etcétera, pero también lo deslastramos de lo que nos importa verdaderamente, porque ciertamente su enseñanza moral nos importa profundamente, porque es nuestra guía en la vida, pero nos importa sobre todo el hecho de que el Hijo de Dios hizo hombre. Y me gusta mucho la forma en lo que dice Hans von Balthasar, uno de estos grandes teólogos del siglo XX. No creemos en Dios, creemos en un Dios encarnado. Claro. O sea, creemos en un Dios que se ha insertado en la historia y que ha sido un hombre como todos. Y por eso es tan importante entender que efectivamente existió. Y entender que efectivamente lo que los narran los evangelios son cosas ciertas. Porque no son existió fábulas y porque de 4 existe, locos Edgar. que inventaron por ahí. Porque existió y porque existe. Porque Sí, está vivo. existe, claro. O sea, claro. Entonces, allá hay una cosa que yo iba a decirlo ya al final, pero que es pertinente ahora con tu comentario, Edgar. Miren, yo conocí aquí una chica, acá en el Perú, hija de un matrimonio espectacular, un matrimonio muy bueno, y ella se ha ido con una congregación de monjas al corazón del Amazonas peruano. 20 años, no les tengo una foto, pero bella. Súper inteligente. Pero aquí se dice trome o capo, es una capa, o sea, capo. Y entonces tú dices, bueno, esta chica no es ninguna estúpida, no es una tonta, es una agarrada al lazo ahí, Entonces, claro, que alguien, o sea, y lleva esa congregación, llevan acá su crucifijo, llevan a Jesús colgado. Entonces tú dices, pero un momento.
esto, o sea, y es, digo, desde alguien que no tiene fe, suponiendo que todos los que están, o los que estamos viendo aquí no tuviéramos fe, pero ¿cómo se explica esto? Solo por unas ideas, o sea, por unas ideologías. O sea, la religión cristiana sería seguir un cronograma de ideas, de partido político, o sea, no, entonces, claro, el tema de Jesús histórico es que quiso hacerse como uno de nosotros. Quiso hacerse hombre, estar en una cultura, llorar, reír, cantar, sufrir, padecer, o sea, ir al baño, todo, excepto en el pecado, evidentemente. Entonces, uno dice, o sea, esa actualidad de Cristo, Jesús ha querido que no deje de tener unas pruebas por deducción y luego empíricas, para que aquel que todavía no tiene fe pueda acercarse a través de esas pruebas a la convicción de que el Señor no solo existió, sino que vive, ¿no? Bueno, ya evidentemente hay temas ya de deducción también que no. Demuéstrame en un tubo de ensayo que en el pan consagrado está el miocardio, el músculo del corazón de que, bueno, no. Pero, bueno, sabemos que ha habido milagros eucarísticos y tal, pero estos argumentos no son válidos para... Ok, pero entonces uno dice, el tiempo, ¿para qué sirve esto? Para dar razones de nuestra esperanza, como decía Juan Pablo II, para dar razones de nuestra fe. Y para animar, ojo, indirectamente, todo esto que hemos conversado Edgar y yo, es para animarlos a estudiar teología. Animarlos a estudiar teología. O sea, de Jesús histórico, las leyendas negras de la iglesia, o sea, la belleza de la teología. No, ¿qué teología? Eso suena como esotérico. El otro día una chica acá en Perú cayó a otro en la clase, pues le decía, esotérico. ¿Tú has caído en la cuenta que las grandes universidades del mundo que han recibido, los centros de investigación, la mayor cantidad de premios Nobel, todas tienen facultades de teología? Bueno, eso fue, aplastó, o sea, fue que le cayó una cachapa encima al otro, pues eso quedó aplastado, le pasó un tractor por encima, el pobre hombre quedó sepultado, ¿no? Y yo por dentro me alegraba, ¿no? Me reía, me pasó muy divertido, muy ingeniosa ella. Entonces, bueno, entonces uno dice, digo, la teología no es menos ciencia, ¿eh? Que la matemática pura y que la física. O sea, no tiene por qué considerarse menos ciencia o con menos importancia. Entonces, perdón, ¿por qué yo pongo unos pocos pueden cambiar todo un país al final de esta lámina? Amigos, históricamente, humanamente, ¿qué eran los seguidores de Jesús? Bueno, vamos ahorita, pero uno más o menos se acuerda del texto de los evangelios. Como yo en otra lámina coloco, el escuadrón mete la pata, ¿no? Pero una chorrada tras otra, o sea, una gente que la iba ponía la torta donde podía, ¿no? Entonces, y cambiaron el mundo. Entonces, pero vamos a la fuente histórica, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la principal fuente escrita que se tiene son, partiendo de lo escrito, de la escritura, los 4 evangelios. Va a salir alguien ahí, ay, profesor, pero ay, Daniel, Edgar, pero, coño, tú me vas a citar, perdón, se me fue tú me vas a citar, claro, los evangelios, ¿no? No, también hay textos en este sentido, hay autores no cristianos que hablan de la existencia de Cristo. Está la tradición de los primeros filósofos y teólogos cristianos, y también de sus adversarios. Esos filósofos y esos teólogos cristianos tuvieron adversarios que a la hora de discutir sobre Jesús, implícitamente, recuérdense que hay un principio de la lógica que algunos ateos deberían recordar. Si yo me empeño en negar la existencia de algo, implícitamente estoy reconociendo que tiene entidad, es decir, que es. Los evangelios prohibidos o gnósticos, y aquí viene todo el tufillo, todo el aroma de Dan Brown, ya vamos con ellos, ¿no? Y el New Age, etcétera, ¿no? No, y que creo que, Daniel, que ahí es Adriana importante Asi está anunciando, marcar... perdón, paréntesis cómico, Adriana Asi anunciando que la nave